Mucha gente piensa que la Biblia y la razón, o que la Biblia y la ciencia no son compatibles, pero esto no es verdad. Y me refiero, por supuesto, a esa ciencia que es honesta y fidedigna, no a esa otra ciencia de mentirijilla que solo sirve a intereses malvados. En el libro de Job, por ejemplo, se dice que bajo la superficie terrestre hay magma, que el aire pesa y que la tierra está suspendida en el vacío. También se describe la causa de las nubes y de la lluvia. Algunos defienden que Job es el libro más antiguo de la Biblia, aunque otros dicen que fue Génesis, en el cual se mencionan las fuentes de aguas submarinas, y también se dice, por ejemplo, que el hombre fue creado del polvo de la tierra, lo cual es literalmente cierto, porque todos los elementos químicos que conforman al ser humano están presentes en el polvo de la tierra. Pero hoy de momento vamos a apartar la Biblia por un rato, porque mi intención es contarte cómo podemos sostener con argumentos científicos y racionales, más allá de la Biblia, que existe un Dios que es único, creador, personal, con propósito y que tiene la capacidad y el deseo de interactuar con nosotros. Ojo al dato. Quizás un buen punto de partida sea el argumento cosmológico Kalam, que suele enunciarse de la siguiente manera. Premisa número 1. Todo lo que comience a existir tiene una causa. Premisa número 2. El universo comenzó a existir. Por tanto, llegamos a una conclusión. El universo tiene una causa. La primera premisa es autoevidente. Hace referencia al principio de causalidad. Es decir, que todo suceso en la naturaleza tiene una causa que lo precede. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Las cosas no surgen de la nada. Todo viene de algo o por algo. Lo único que puede surgir de la nada es nada. La segunda premisa también es autoevidente. El universo no puede ser eterno, porque eso querría decir que tendrían que haber pasado un número infinito de días y un número infinito de acontecimientos antes de llegar al día de hoy, lo cual, además de imposible, es ilógico. Pueden haber pasado 6.000 años, pueden haber pasado miles de millones de años, pero no pueden haber pasado infinitos años, porque el infinito nunca llega a su fin. También es interesante señalar que, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, si el universo fuese eterno, si siempre hubiese estado ahí, ya no quedaría energía útil, aprovechable en el universo. Se habría disipado y consumido toda. Ya no brillarían las estrellas, se habrían apagado todas, se habrían quedado sin combustible. El universo sería un lugar frío y oscuro. Yo nunca he visto una estrella de cerca, ni soy un experto en termodinámica, pero esto es lo que dice la ciencia oficial. Y llegamos entonces a nuestra conclusión. Por lo tanto, el universo tiene una causa. No podemos decir que la naturaleza existía antes de que existiera. Lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La naturaleza misma debe tener una causa extranatural, sobrenatural, fuera de la misma naturaleza. La materia, el tiempo y el espacio tienen una causa que necesariamente debe ser inmaterial, atemporal y no espacial. Y por supuesto, una causa muy poderosa si ha sido capaz de crear todo lo que vemos. Estos atributos recuerdan un poco a Dios, ¿verdad? Por cierto, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, tiempo. Los cielos, espacio. La tierra, materia. Ok, posibles objeciones. Vamos con la primera premisa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Vale, alguien pudiera decir, ¿y cuál es la causa de Dios entonces? ¿Qué causó a Dios primero? Bueno, el principio de causalidad es una ley del universo.
no tiene por qué aplicar a aquellas cosas que están fuera del universo. Lo mismo pasa con la segunda premisa. Alguien podría decir, bueno, ¿y cuándo comenzó a existir Dios? Y la respuesta es parecida. La causa creadora del espacio-tiempo puede no estar regida por las leyes del espacio-tiempo. La expresión comenzar a existir no tiene sentido fuera del tiempo. Dios vive fuera del tiempo. Él sí puede ser, por tanto, eterno. La siguiente pregunta que podemos hacernos es por qué hay un Dios, un único Dios, en lugar de varios dioses. Y yo reconozco que para esta cuestión no tengo ningún argumento que yo considere definitivo o determinante, pero sí creo que tengo argumentos bastante buenos y bastante sólidos. En primer lugar, no tiene sentido para mí hablar de varios creadores, dividir a ese único creador en varios creadores, porque lo que observamos en el universo no son creaciones independientes, observamos un todo interconectado. Por ejemplo, en algunas mitologías podemos encontrar a un dios del agua y un dios del aire. Pero si hay un dios que ha creado el agua, eso quiere decir que ha creado los átomos de oxígeno y de hidrógeno, ha creado los protones, electrones y neutrones de los átomos, ha creado la física y las matemáticas de esas partículas, y esa misma física es la que encontramos también en las partículas y en las moléculas de aire. Por tanto, sería también el creador del aire. No observamos creaciones independientes en la naturaleza, observamos un todo interconectado, que es lo que me hace pensar que hay un solo creador. Cuando leo sobre religiones politeístas y veo que había, por ejemplo, 3 dioses creadores, mi primera pregunta es, vale, ¿y a estos quién los creó? También hay gente que ha sugerido que puede haber un dios que ha creado el universo, pero que a ese dios a su vez lo creó un dios, y a ese dios a su vez lo creó un dios, pero en cualquier caso, si tiramos del hilo, en algún momento debemos llegar a una causa que no necesitó una causa, a un creador que no necesitó un creador, y ese sería ese Dios único del que estamos hablando. También hay un criterio en ciencia conocido como la navaja de Occam, que viene a decir que la explicación más sencilla suele ser la más probable. No debemos multiplicar las causas más allá de la necesidad. Si el universo puede explicarse con la existencia de un único creador, hablar de varios creadores es complejizar las cosas más allá de lo necesario. En definitiva, si existen varios dioses con D minúscula, necesariamente tiene que existir un dios con D mayúscula que haya creado al resto. Así que a las características que antes dedujimos, que Dios es creador, no material, no espacial, no temporal y muy poderoso, podemos sumarle que Dios es único. Además, podemos decir también que Dios es personal. Y sabemos que es personal porque tomó una decisión. La decisión de crear. Eligió crear. Para poder pasar de nada a algo, es necesario que alguien tome una decisión. Porque si no hubiese nada, nada persistiría. Además, sería extraño que nosotros seamos capaces de tomar decisiones y el creador de todas las cosas no sea capaz de tomar decisiones. Llegados a este punto, la siguiente pregunta que podemos hacernos es ¿qué propósito tuvo Dios en crear todo esto? Y esta es una pregunta que naturalmente no puede responderse desde la ciencia, porque ningún experimento va a decirnos nunca cuál es el propósito de algo. La ciencia describe cómo funcionan las cosas, pero no para qué son las cosas. Sin embargo, podemos apoyarnos en ciertos hechos científicos, un gran número de ellos, para extraer ciertas conclusiones. Déjame presentarte el principio antrópico.
El principio antrópico fue inicialmente formulado por científicos, principalmente físicos, no por teólogos ni filósofos. Y dice así: las características del universo, sus fuerzas, sus estructuras, su evolución, están perfectamente ajustadas, infinitesimalmente ajustadas, para que sea posible la existencia de vida. O dicho de otro modo, si hacemos cualquier cambio no trivial en las propiedades físicas del universo y hacemos los cálculos después, no sería posible que existiera vida. Por ejemplo, todos sabemos que un átomo tiene electrones, protones y neutrones. Y un protón pesa 1836 veces más que un electrón. Entonces los científicos se hacen esta pregunta: ¿qué pasaría si en vez de 1836 fuese un número más redondo, como 1900 o 1800? Se hacen los cálculos y no sería posible que hubiese vida. También sería imposible, por cierto, que las estrellas pudiesen quemar hidrógeno y helio. Otro ejemplo: ¿qué ocurriría si la fuerza electromagnética, en lugar de ser 10 elevado a 40 veces más potente que la gravitatoria, entre dos electrones, fuese 10 elevado a 41 o 10 elevado a 39? Se hacen los cálculos y no podría haber vida. Y esto mismo que ocurre si cambiamos ligeramente la fuerza electromagnética, también ocurre si modificamos cualquiera de las otras tres fuerzas físicas fundamentales del universo, a saber, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Si modificamos ligeramente estas propiedades de la materia, estas fuerzas del universo, pues sería imposible que los átomos fuesen estables o que pudiesen combinarse entre sí, dando lugar a moléculas, que a su vez esas moléculas se combinasen entre sí formando aminoácidos, ni hablar de que los aminoácidos se combinasen entre sí formando proteínas, ni hablar de que las proteínas se combinasen entre sí formando una célula, y ni hablar de vida inteligente. Y bueno, esto es lo que nos encontramos cada vez que jugamos a modificar ligeramente cualquiera de las propiedades físicas de nuestro universo. Hacemos los cálculos y no es posible que exista vida. Por tanto, parece que quien sea que ha creado esto se ha tomado muchas molestias y ha diseñado todo con mucha precisión y mucho detalle para que sea posible la existencia de vida. Un buen ejemplo de complejidad biológica que no puede surgir por azar es la célula. No sé si alguna vez te has parado a pensar en lo que es una célula, pero una célula es una cosa muy pequeñita que no se ve a simple vista, que tiene un medio externo y un medio interno separados por una membrana semipermeable y que es capaz de tomar materia de ese medio externo, traerla hacia sí y trabajar en esa materia para transformarla en energía y en materiales de construcción y en materiales de reparación, y luego lo que no le sirve, las sustancias de desecho, echarlas hacia afuera. Además, puede moverse, además tiene distintas estructuras diferenciadas en constante interacción, trabajando las unas con las otras, y a mí lo que más me impresiona es el núcleo de la célula con la información genética que le permite duplicarse a sí misma. En un pequeño núcleo, en una pequeña molécula que no se ve a simple vista enredada sobre sí misma, pues ahí tenemos toda la información que sirve, por ejemplo, para construir a un ser humano, ¿no? Una información que si la escribiéramos en letra normal en un libro, necesitaríamos un libro que tendría una altura normal, pero un grosor de 10 kilómetros, ¿no? Un libro 10 kilómetros de grueso. De esa cantidad de información estamos hablando, contenida en un núcleo celular que no se ve a simple vista. Decir, como afirman algunos ateos, que la célula puede surgir por azar
es como decir que un tornado puede entrar en una chatarrería y revolver todos los tornillos y todos los metales y todos los cables y todo lo que hay por allí, y que cuando se va el tornado lo que allí queda es un Boeing 747 listo para pilotar. Esta analogía no es mía, es de un gran físico muy conocido, pero bueno, creo que es bastante certera. Creo que se necesita mucha más fe para creer que una célula puede surgir por azar en medio de una coctelera primigenia, burbujeante y con chispas, que bueno, creer que hay un diseño detrás, ¿no? No creo que todas estas partes de la célula puedan ensamblarse por casualidad, aunque pasen miles de millones de años. Algunos han calculado la probabilidad de que esto pudiera ocurrir y es una probabilidad pues ridícula, bajísima. Tenemos, por tanto, a un Dios personal que se ha tomado muchas molestias en crear a otros seres personales que somos nosotros. Y alguien puede preguntarse, bueno, ¿por qué un Dios tan grande, tan poderoso, con tanta sabiduría, y que además es personal, se molestaría en crear otras criaturas personales? Pues la consecuencia lógica pudiera ser que busca tener una relación con nosotros, busca relacionarse con nosotros. Afirmar lo contrario sería decir que Dios no puede o no quiere relacionarse con los seres de su creación. Y eso a mí me parece impropio de un ser tan elevado, de un ser de su categoría, que simplemente nos haya creado para dejarnos ahí y sentarse a comer palomitas celestiales para vernos desde arriba como si fuera una serie de Netflix. No tiene sentido. Algunas personas empeñadas en negar la existencia de Dios, como lo fue Stephen Hawking en su momento, han sugerido la hipótesis del multiverso. Ellos dicen que es posible que existan infinitos universos y que necesariamente, como hay infinitos universos, en alguno de ellos han tenido que darse las condiciones exactas para que sea posible la vida. A mí esto me parece mucho más osado que proponer la existencia de un creador, de un diseñador. Y por supuesto es una hipótesis absolutamente acientífica. Podemos hablar de ciencia ficción o de filosofía ficción, pero no podemos hablar de ciencia, porque es una hipótesis que nunca va a poder someterse al proceso científico, dado que no podemos someter al proceso científico algo que está fuera del universo. Y como es esperable, pues no hay ningún dato empírico hoy día que apoye esta hipótesis, como tampoco hay datos que apoyen que la vida pueda surgir en medio de una coctelera primigenia y burbujeante. Los científicos llevan más de 200 años intentando simular las condiciones en las que ellos creen que se dio la primera célula. Y bueno, están tan cerca de conseguir una célula como lo estaban hace 200 años. Nada de nada. Además, pensar en varios universos a mí se me hace contradictorio a nivel semántico. Incluso si el universo es toda la materia, no puede haber más de un todo. No puede haber varios todoses. Porque si no serían partes y no serían un todo, ¿verdad? Y bueno, el hecho de que la hipótesis del multiverso sean el mejor contraargumento de los ateos contra el principio antrópico, pues creo que hablan muy bien del principio antrópico, que bueno, es una montaña de evidencia encima de la mesa que los ateos deciden ignorar. Y a mí me sorprende, ¿no?, que incluso hombres de ciencia a los que se les presupone una gran capacidad intelectual puedan ver toda esta evidencia y negarse en seco a que pueda haber un diseñador. Pero como alguien me dijo una vez, el problema del hombre para aceptar a Dios no está aquí, está aquí. Así que recapitulando, tenemos a un Dios que es único, creador, no material, no espacial, no temporal, muy poderoso, personal y que tuvo un propósito claro de crear vida. Y todas estas características son, por cierto, perfectamente coherentes con lo que se dice aquí.
Respecto a la pregunta de por qué creer en este Dios y no creer en cualquier otro Dios que reúna estas características, bueno, no todos los dioses de los que se habla por ahí cumplen estas características y desde luego que no todos los libros sagrados cuentan con las evidencias históricas y las evidencias arqueológicas que cuenta la Biblia. Además, la Biblia contiene cientos de profecías que se han cumplido. Más de 300 de esas profecías se cumplieron solo en una persona que fue Cristo. Y tampoco debemos despreciar el hecho de que 2000 años después de Cristo hay millones de personas en el mundo que aseguran que, bueno, conocer a Cristo les ha convertido en nuevas criaturas y que han dado buen fruto gracias a eso. Y ya sabemos que por el fruto se conoce al árbol. Quiero despedirme de ti invitándote a que todas estas cosas de las que hemos hablado no dejes que se queden en el terreno de lo intelectual y de lo abstracto. Me gustaría que pensaras seriamente sobre estas cosas, porque si es cierto que tienes un creador que busca relacionarse contigo, bueno, pues merece la pena profundizar en esa idea y buscar relacionarte tú también con él. No te estoy diciendo que vayas a dejar los vicios que te gustan, ni que vayas a dejar de acostarte con quien te da la gana, ni que vayas a dedicarte a orar 1 hora al día, aunque todas esas cosas estarían muy bien. Estoy diciendo que explores esa posibilidad y que este es un excelente sitio por el que comenzar. Te aseguro que puede ser el inicio de un camino maravilloso. Y nada más por mi parte. Me gustaría saber qué opinas de todas estas cosas. Sabes que tienes habilitada la caja de comentarios, que también puedes escribirme a arrepentimiento.i.fe@hotmail.com. Y nada más. Te mando un fuerte abrazo allá donde estés. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Cristo salva.